Mi nombre es Samuel, y una vez vi cómo un error de correspondencia casi le cuesta la vida a un hombre y le regala a otro la única razón para seguir viviendo. Fue la tarde en que el destino se bajó de una diligencia y se quedó parado en el polvo del rancho equivocado, con el corazón en una mano y una carta arrugada en la otra. A veces, lo que creemos un error es solo la vida enderezando el camino. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El sol de Texas, en 1878, era una cosa seria. Un martillo de cobre que golpeaba la tierra agrietada del rancho de los sauces llorones hasta sacarle el último aliento. Silas Blackwood esperaba la diligencia, pero no con la ansiedad de quien aguarda a una persona, sino con la urgencia del que espera semillas, la promesa de una cosecha que mantuviera a raya el hambre un invierno más. El chirrido de las ruedas fue el único sonido que rompió el silencio pesado de esa tarde. Silas se enderezó, un hombre tallado en la misma madera dura y reseca que la valla de su corral, con los hombros cargados por el peso de una pérdida que nunca nombraba. No esperaba nada más que un saco de lona, pero lo que la diligencia le entregó fue una mujer de pie, digna, con un vestido de viaje gastado y la mirada fija en él, aferrando un pequeño baúl como si contuviera el último vestigio de esperanza en el mundo. El corazón de Silas se hundió, no con sorpresa, sino con una profunda y amarga irritación. Era un problema más, y él ya no tenía fuerzas para ninguno. El Ara Vance bajó de la diligencia sintiendo el calor del suelo a través de las suelas delgadas de sus zapatos. El aire olía a polvo y a soledad, un aroma que conocía demasiado bien. Vio al hombre que la esperaba en el porche, una figura alta y sombría, recortada contra la luz del atardecer. Su rostro era un mapa de fatigas, y sus ojos, grises como un cielo de tormenta, la midieron sin una pizca de bienvenida. Antes de que ella pudiera hablar, la voz de él, áspera como la corteza de un roble, cortó el aire. «Se equivoca de lugar, señora. Yo no he solicitado ninguna esposa». El Ara sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. El viaje, las semanas de esperanza contenida, todo se desmoronaba. Con manos temblorosas, le tendió la carta. «La dirección es esta», dijo, su voz apenas un susurro. «Rancho de los Sauces Llorones». Él tomó el papel, y sus ojos se detuvieron en el nombre del destinatario, una mancha de tinta borrosa que el tiempo y el viaje habían vuelto casi ilegible. El silencio que siguió fue más pesado que el propio sol. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Silas, de pie en el porche de su casa de madera sin pintar, proyectaba una sombra larga y solitaria que parecía querer tragarse todo. Frente a él, el Ara permanecía inmóvil, una figura frágil en medio de la inmensidad de aquella tierra hostil. Él veía en ella un engaño o, peor aún, una complicación que amenazaba el frágil equilibrio de su supervivencia. Ella veía en él el rostro del fracaso, el final de un camino que había apostado a ser su única salvación. No tenía a dónde ir, ni un centavo para el viaje de vuelta. Detrás de la pierna de Silas asomó entonces un rostro pequeño, el de una niña de unos 6 años, con el cabello del color del trigo seco. Sus ojos, enormes y serios, se fijaron en el Ara con una curiosidad que no conocía el miedo ni el juicio. Era Lily, la hija de Silas, una pequeña sombra que se movía por la casa sin hacer ruido desde hacía 2 años. Fue en ese instante, cuando la negativa de Silas estaba a punto de convertirse en una orden definitiva, que ocurrió lo inesperado. Lily, que no había dicho más que monosílabos desde que su madre murió, soltó la pierna de su padre
y dio un paso lento y deliberado hacia adelante. El mundo pareció contener la respiración. La niña se detuvo frente a Elara, levantó su pequeña mano y con una suavidad que contrastaba con la dureza de todo lo que los rodeaba, rozó la tela del vestido de la extraña. Entonces alzó la vista hacia el rostro pálido de Elara y con una voz clara y dulce como el agua de un manantial escondido, susurró las palabras que lo cambiaron todo. Jesús te envió a nosotros. El impacto de esa frase golpeó a Silas con la fuerza de un puñetazo. Se quedó paralizado, mirando a su hija, a esa niña que había vuelto a hablar y luego a la mujer que tenía delante, una desconocida que, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un milagro o en su perdición. Para entender a Silas Blackwood, hay que entender la tierra que lo parió. No nació en una cuna de sábanas finas, sino en el suelo duro de ese mismo rancho, con el olor a tierra mojada y a ganado como su primera memoria. Su padre, un hombre tan callado como él, le enseñó a leer las nubes para predecir la lluvia y a sentir el cambio de las estaciones en el dolor de sus propias manos. El rancho de los sauces llorones no era entonces un lugar de luto, sino de promesas. Era un lienzo en blanco, donde un joven Silas soñaba con construir una vida, una familia, un legado que resistiera las sequías y los inviernos más crueles. No pedía mucho, solo lo suficiente para poder mirar al horizonte al final del día y sentir que su sudor había valido la pena, que había dejado una marca honesta en el mundo que le tocó. Conoció a Marta en la feria anual de Arroyo Redención. No fue un encuentro de película, de esos que se cuentan en los libros del Este. Él estaba tratando de vender un par de potros y ella ayudaba a su padre en el puesto de pasteles. Sus miradas se cruzaron por encima de una multitud ruidosa y polvorienta, y en los ojos de ella, Silas no vio coquetería ni interés, sino una calma profunda, una especie de reconocimiento silencioso. Compró un pastel de manzana que no tenía hambre de comer, solo para tener una excusa para escuchar su voz. Era suave, pero firme, como el murmullo de un arroyo que sabe exactamente hacia dónde va. Ese día, Silas no vendió los potros, pero sintió que había encontrado algo infinitamente más valioso: un ancla, un norte para la brújula de su vida que hasta entonces había girado sin rumbo fijo. La vida con Marta fue como ver florecer el desierto después de una lluvia esperada por años. Ella trajo risas a la casa de madera, llenó los silencios no con palabras vacías, sino con una presencia que lo calmaba todo. Plantaron juntos aquel sauce llorón junto al arroyo, no como un presagio de tristeza, sino como un símbolo de raíces profundas y de una sombra protectora bajo la cual ver crecer a sus hijos. Silas trabajaba de sol a sol, pero el cansancio se le iba del cuerpo solo con verla en el porche al atardecer, remendando una camisa o simplemente esperando. Ella entendía su silencio. Sabía leer en la tensión de sus hombros si la jornada había sido buena o mala. No necesitaba preguntarle nada. Con ella, Silas aprendió que el amor más verdadero no se grita, se construye día a día, con gestos pequeños y una lealtad a prueba de todo. Los primeros años fueron duros, como siempre lo son en Texas. Hubo una plaga que casi acaba con el maíz, y un invierno tan crudo que tuvieron que quemar muebles viejos para no morir de frío. Pero lo enfrentaron juntos. Él recordaba una noche en particular, con el viento aullando afuera como un lobo hambriento, y ellos dos, sentados frente al fuego, compartiendo una última taza de café aguado. Marta le tomó la mano, una mano callosa y agrietada por el trabajo, y la apretó con una fuerza que decía: «Estamos juntos en esto, y eso es lo único que importa». No había miedo en sus ojos, solo una determinación que a él le daba fuerzas para levantarse a la mañana siguiente y volver a empezar. Esos momentos, forjados en la dificultad,
Eran los cimientos de su amor, más sólidos que cualquier promesa hecha bajo la luna. Luego vino la guerra, un trueno lejano que finalmente llegó hasta su puerta. Silas no quería ir. Dejar a Marta y el rancho era como arrancarse una parte del alma. Pero el deber, o lo que los hombres importantes llamaban deber, lo arrastró lejos de su hogar. Volvió 2 años después, un hombre diferente, más viejo, más callado, con una mirada que había visto cosas que ninguna palabra podía describir. La alegría de volver se vio empañada por las pesadillas que lo despertaban, sudando en mitad de la noche. La guerra le había robado la inocencia, la creencia de que el trabajo duro y la bondad eran suficientes para proteger lo que amaba. Se había vuelto cínico, desconfiado, y una parte de él se quedó para siempre en esos campos de batalla anónimos. Fue Marta, una vez más, quien lo trajo de vuelta. No con preguntas ni con lástima, sino con una paciencia infinita. Noche tras noche, cuando él se despertaba de un mal sueño, ella estaba ahí, con un vaso de agua y una mano en su frente, sin decir nada, simplemente estando. Poco a poco, su calma empezó a apagar los fuegos que ardían dentro de él. Le hablaba del rancho, de los planes para la nueva cerca, de los chismes del pueblo, tejiendo un puente con la normalidad para que su alma pudiera cruzar de vuelta desde el infierno. Silas nunca se lo dijo, pero sabía que ella le había salvado la vida por segunda vez. La primera fue cuando le enseñó a amar, y la segunda cuando le recordó cómo vivir sin el peso constante de la muerte sobre sus hombros. El nacimiento de Lily fue un amanecer después de una larga noche. Ver a esa pequeña criatura, tan frágil y perfecta, en los brazos de Marta, le devolvió a Silas una parte de la fe que había perdido. Sostenerla por primera vez fue como sentir que la vida, a pesar de toda su crueldad, aún podía crear milagros. Lily se convirtió en el centro de su universo. Su risa era la única música que importaba en el rancho, y sus pequeños pasos por la casa de madera eran la prueba de que el futuro existía. Por ella Silas volvió a sonreír. Por ella trabajó con más ahínco que nunca, no ya por un legado, sino para construir un mundo seguro y bueno para esa niña que era la mezcla perfecta de él y la mujer que amaba. Pero la felicidad en esa tierra es a menudo como una flor silvestre, hermosa, intensa y dolorosamente breve. La fiebre llegó sin avisar, una ladrona silenciosa en una tarde de verano. Al principio pensaron que era solo un resfriado, un malestar pasajero, pero la calentura no. Cedía. Silas vio cómo la vida se escapaba de los ojos de Marta día a día y se sintió más impotente que nunca. Sus manos, capaces de construir una casa o amansar a un caballo salvaje, no podían hacer nada para detener aquello que se la estaba llevando. Pasó noches enteras a su lado, mojándole la frente, susurrándole promesas que sabía que no podría cumplir. Vio el miedo en sus ojos, no por ella, sino por él y por Lily, y eso fue lo que más lo rompió. El día que Marta murió, el sol brillaba con una crueldad indiferente. El silencio que cayó sobre la casa fue absoluto, un vacío tan denso que parecía absorber todo el aire, todo el sonido, toda la vida. Silas se quedó sentado en el porche durante horas, mirando la nada, mientras la pequeña Lily, que no entendía lo que pasaba, jugaba en silencio a sus pies. Cuando finalmente se levantó, se sintió como un árbol hueco, fuerte por fuera, pero muerto por dentro. La enterró bajo el sauce llorón que habían plantado juntos, y con ella enterró también la mejor parte de sí mismo. A partir de ese día, el rancho dejó de ser un hogar y se convirtió en una condena, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Los 2 años que siguieron fueron un borrón de trabajo y dolor silencioso. Silas se movía por el rancho como un fantasma, cumpliendo con las tareas por pura inercia. Arreglaba lo que se rompía, alimentaba al ganado, araba la tierra,
pero su corazón no estaba en ello. Cada atardecer, sin falta, caminaba hasta la tumba de Marta y se quedaba allí, de pie, sin decir una palabra. No rezaba, no lloraba, simplemente estaba, como si su presencia pudiera de alguna manera protegerla del olvido. El sauce, con sus ramas caídas, parecía llorar por él. Era su único confidente, el único testigo de una pena tan profunda que no tenía nombre. La gente en el pueblo decía que se había vuelto un hombre amargado, pero no era amargura, era ausencia. Lo más doloroso fue ver cómo el silencio se apoderaba también de Lili. La niña, que antes era un torbellino de risas y preguntas, se fue apagando como una vela en una corriente de aire. Dejó de hablar, comunicándose con gestos y miradas que a Silas le partían el alma. Intentó hablar con ella, contarle historias como hacía su madre, pero su voz sonaba extraña, torpe. Se dio cuenta de que no sabía cómo ser padre sin Marta a su lado. Ella era el puente entre ellos, y ahora ese puente estaba roto. La distancia entre él y su hija creció, convirtiéndose en un abismo de silencios compartidos y tristezas no expresadas. Dos almas solitarias bajo el mismo techo, incapaces de consolarse mutuamente. Por eso, la llegada de Elara fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. No una calma pacífica, sino la calma estancada de la desesperanza. Su presencia en la casa era una profanación, un recordatorio de que el lugar de Marta ahora estaba vacío. Cada gesto de ella, cada intento de poner orden en el caos que se había convertido su hogar, era para Silas una ofensa. Quería echarla, quería gritarle que se fuera y los dejara en paz en su miseria. No era por ella, era por él. Ver a otra mujer en la cocina de Marta, sentada en su mecedora, era como si la vida misma se estuviera burlando de su dolor, intentando reemplazar lo insustituible. Su dureza inicial no era más que el blindaje de un corazón que no soportaba una herida más. Sin embargo, había algo en Elara que lo desarmaba. No era su belleza, aunque la tenía, una belleza serena y cansada. Era su dignidad, la forma en que soportaba su rudeza sin quejarse, la eficiencia silenciosa con la que se movía por la casa, devolviéndole poco a poco un orden que él había olvidado. Y sobre todo, era la forma en que miraba a Lili, no con lástima, sino con una comprensión profunda, como si reconociera en la soledad de la niña un eco de la suya propia. Empezó a observarla desde la distancia, desde el umbral de una puerta o a través de la ventana del granero, y lo que veía lo confundía. Veía una fortaleza tranquila que no esperaba, una bondad que no pedía nada a cambio. Una tarde encontró a Elara en el porche, enseñándole a Lili a hacer una corona de flores silvestres, exactamente como Marta solía hacer. El corazón de Silas se encogió en su pecho. Una mezcla de dolor agudo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Se escondió en la sombra para que no lo vieran, y por primera vez en 2 años escuchó a Lili soltar una pequeña risa. Fue un sonido tan frágil y tan poderoso que lo dejó sin aliento. En ese instante comprendió que el pasado, por mucho que doliera, no podía ser una tumba para los vivos. Vio a su hija sonreír y se dio cuenta de que Elara no había llegado para reemplazar a Marta, sino para recordarle que la vida, de alguna manera, seguía adelante. Esa noche, mientras Elara y Lili dormían, Silas fue a la tumba bajo el sauce. La luna llena iluminaba la cruz de madera. Por primera vez no se quedó de pie en silencio. Se arrodilló, tocó la tierra fría y susurró el nombre de su esposa. No le pidió perdón ni le prometió nada. Simplemente le contó lo que había pasado. Le habló de la extraña que había llegado por error y de la risa de su hija. Fue una confesión, un reconocimiento de que algo dentro de él estaba cambiando. El muro que había construido alrededor de su corazón tenía una grieta
y a través de ella, muy débilmente, empezaba a filtrarse una luz que no sabía si era una bendición o una nueva forma de dolor. Y así, el presente de Silas se vio invadido por los fantasmas de su pasado. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo de Marta, cada tarea del rancho le recordaba una vida compartida. Pero ahora, esos recuerdos ya no estaban solos. Se mezclaban con la presencia de Elara, con el sonido de su voz leyendo un cuento, con el olor del pan que horneaba. El contraste era abrumador. Era la vida y la muerte coexistiendo en el mismo espacio, la pena y una incipiente esperanza luchando una batalla silenciosa dentro de él. El dilema de Silas ya no era qué hacer con la mujer que llegó al rancho equivocado, sino qué hacer con el hombre que ella, sin saberlo, estaba obligando a volver a vivir. La frágil paz que se había instalado en el rancho era como una fina capa de hielo sobre un río profundo y oscuro. Había una rutina, el café de la mañana que Elara preparaba sin que él tuviera que pedírselo, el trabajo silencioso en el que cada uno sabía qué hacer sin necesidad de palabras, y las tardes en el porche, donde la voz de Elara leía cuentos a Lily mientras Silas afilaba sus herramientas. Pero esta normalidad estaba construida sobre una mentira, y el silencio entre ellos ya no era el de dos extraños, sino el de dos personas separadas por un secreto que pesaba más que el aire seco de Texas. Silas sentía el peso de cada palabra no dicha, una deuda que crecía con cada amanecer que Elara pasaba en su casa, bajo su techo, creyendo en un error del destino y no en el engaño de un hombre desesperado. Cada vez que veía a Elara con Lily, enseñándole a amasar el pan o a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno, un calor que creía muerto para siempre se removía en su pecho. Era una sensación tan bienvenida y tan dolorosa que lo dejaba sin aire, pero inmediatamente después llegaba el frío de la culpa. Se sentía como un ladrón, robando momentos de felicidad que no le pertenecían. Por las noches, con la casa en silencio, el recuerdo de la carta manchada lo atormentaba. Pensaba en Jedediah Thorne, un hombre cuya crueldad era tan conocida como la extensión de sus tierras, y se imaginaba el destino del que, sin saberlo, había salvado a Elara. ¿Era protección o era egoísmo? La línea entre ambas se había vuelto tan borrosa como el nombre en aquel sobre. Elara, por su parte, sentía que caminaba sobre un terreno inestable. Por primera vez en su vida, conocía la sensación de un hogar, la calidez de una comida compartida, el tacto de la mano de una niña que buscaba la suya por instinto. Pero la amabilidad de Silas era una muralla. Era correcto, era justo, pero era distante. Ella interpretaba esa distancia como una simple tolerancia, una tregua temporal por el bien de Lily. Vivía con el miedo constante de que un día él se despertara y decidiera que el experimento había terminado. La inminente llegada del juez de circuito, que para él era un problema a resolver, para ella era una sentencia. Cada día que pasaba era un día menos en el único lugar donde había empezado a echar raíces. La presión del mundo exterior no tardó en hacerse sentir. Un viaje a Arroyo Redención, por harina y sal, se convirtió en una prueba de fuego. El pueblo era pequeño y la noticia de una mujer viviendo en el rancho del viudo Blackwood había corrido como la pólvora. Las miradas los seguían por la calle principal, una mezcla de curiosidad y juicio. En el emporio, la señora Gable, una mujer cuya opinión pesaba en la comunidad, los abordó con una sonrisa afilada. «¿Así que esta es la ayuda que consiguió, señor Blackwood?», preguntó, su tono insinuando mucho más. Silas, incómodo y protector, se limitó a un gruñido afirmativo, pagó sus cosas y salió casi arrastrando a Elara. La humillación pública los envolvió a ambos, creando una nueva grieta entre ellos. El viaje de vuelta al rancho fue un tormento de silencio. El traqueteo de la carreta era el único sonido que rompía la tensión.
El paisaje, normalmente una fuente de austera belleza para Silas, ahora parecía opresivo. Las colinas resecas juzgándolos, en silencio. Tuvo la oportunidad perfecta para hablar, para explicarle, para sincerarse. Las palabras se formaron en su mente, pero murieron en su garganta antes de nacer. Miró de reojo a Elara, que mantenía la vista fija en el horizonte, con los hombros rígidos y una expresión de herida dignidad. Odiaba ser la causa de ese dolor, pero el miedo a las consecuencias de la verdad era un nudo que no podía desatar. Y así, la oportunidad se perdió, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Al trabajo se convirtió en su único lenguaje. Arreglaron juntos la cerca del corral oeste. Un trabajo duro, bajo un sol implacable. Él cavaba los hoyos para los postes, ella le pasaba las herramientas. Sus movimientos se sincronizaron, una danza silenciosa de esfuerzo compartido. La cercanía física era ineludible. Sus manos se rozaron al alcanzar un martillo. Sus miradas se encontraron sobre el lomo de un caballo. En esos breves instantes, una corriente eléctrica pasaba entre ellos, una pregunta sin palabras, una posibilidad que ninguno de los dos se atrevía a explorar. Pero el momento siempre se rompía. Él se enderezaba, se ajustaba el sombrero y volvía al trabajo, dejando a Elara con el corazón latiéndole deprisa y una sensación de confusión y anhelo. Lily, en su inocencia, era la que más avivaba la tensión sin saberlo. Florecía bajo el cuidado de Elara, su risa se oía de nuevo en la casa y había empezado a llamarla Eli. Cada vez que Silas escuchaba ese apodo cariñoso, sentía una punzada de alegría por su hija y una oleada de culpa por su engaño. La felicidad de Lily, la misma que le había hecho permitir que Elara se quedara, era ahora la cadena más pesada que lo ataba a su mentira. ¿Cómo podría destruir esa felicidad confesando la verdad? La niña se había convertido en la razón para mantener el secreto y al mismo tiempo en el recordatorio constante de su deshonestidad. La amenaza abstracta de Jedediah Thorne se materializó una tarde cualquiera. Un vaquero de un rancho vecino, de paso para abrevar su caballo, mencionó casualmente que Thorne andaba de un humor de perros. Dice que está esperando algo importante que le mandaron del este y que ya se está tardando demasiado, comentó el hombre, ajeno a la bomba que acababa de soltar. Silas sintió que la sangre se le helaba en las venas. La noticia lo golpeó con la fuerza de una hoz. El tiempo se estaba acabando. La paciencia de Thorne no era infinita, y su rancho colindaba con el suyo. El peligro ya no era una posibilidad lejana, tenía un nombre y se estaba acercando. Después de esa conversación, Silas se volvió aún más sombrío y huraño. Apenas hablaba, y la tensión en su mandíbula era constante. Elara notó el cambio de inmediato, y sin conocer la verdadera causa, asumió lo peor. Era por ella. Creyó que él finalmente se había cansado de la farsa, que su presencia se había convertido en una carga insoportable. La vieja inseguridad del orfanato, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, volvió él con fuerza. Por las noches, a la luz de una vela, empezó a empacar y desempacar su pequeño baúl, preparándose mentalmente para la orden de marcharse que sentía inminente. Una noche, una tormenta violenta los atrapó en la casa. La lluvia golpeaba el techo de madera con furia, y los relámpagos iluminaban la habitación en destellos fantasmales. La intensidad de la tormenta parecía reflejar la tempestad interna de Silas. Atrapados en esa intimidad forzada, con Lily durmiendo profundamente, él sintió que no podía más. Se giró hacia Elara, que estaba remendando una camisa a la luz del fuego. «Elara», comenzó, su voz ronca por la emoción. «Hay algo que debo decirte». Pero justo en ese instante, una gotera se abrió en el techo y un chorro de agua fría cayó sobre la mesa. El momento se rompió. La confesión
se ahogó en la urgencia práctica de buscar cubos y trapos. La verdad, una vez más, quedó sin decir. Mientras tanto, la sequía apretaba su puño sobre la tierra. El arroyo que daba nombre al rancho era apenas un hilo de agua fangosa, y los sauces llorones parecían más tristes que nunca, sus ramas casi tocando el suelo agrietado. La lucha por la supervivencia se intensificaba, y con ella, la presión emocional. Cada cubo de agua extraído del pozo era una victoria. Este esfuerzo compartido debería haberlos unido, creado una camaradería inquebrantable. Y en cierto modo lo hizo, pero el secreto de Silas era una barrera invisible entre ellos. Trabajaban como un equipo, pero no eran compañeros. Eran dos almas luchando juntas, pero cada una en su propia soledad. Un día, mientras limpiaba la pequeña repisa sobre la chimenea, Silas encontró la flor prensada que se había caído de la Biblia de Elara. La recogió con cuidado, sus dedos callosos casi torpes al tocar algo tan delicado. Era el símbolo de la esperanza de ella, una esperanza que había viajado miles de millas para aterrizar en el lugar equivocado, con el hombre equivocado. Se sintió como un farsante, sosteniendo el sueño de otra persona en sus manos. Pensó en devolvérsela, en usar ese momento para confesar todo. Pero en lugar de eso, la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón, otro secreto más que añadir a la carga que llevaba. Elara, viendo el agotamiento grabado en el rostro de Silas, buscó maneras de aliviar su carga. Una tarde, encontró su vieja camisa de los domingos, la que había usado para casarse con Marta, raída y con un desgarro en el codo. Con su habilidad de costurera, la remendó con un cuidado exquisito, reforzando las costuras y devolviéndole una sombra de su antigua dignidad. La dejó doblada sobre la cama de él sin decir nada. Cuando Silas la encontró, una mezcla de gratitud y un dolor agudo por el recuerdo lo invadió. No le dio las gracias con palabras, pero el domingo siguiente fue a la tumba de Marta vistiendo esa camisa. Fue un gesto silencioso, un reconocimiento que Elara no supo cómo interpretar. El juicio del pueblo no hizo más que empeorar. El domingo, el predicador, un hombre de mirada severa, dio un sermón sobre la importancia de la decencia y los peligros de vivir en pecado bajo un mismo techo sin la bendición de Dios. No mencionó sus nombres, pero en la pequeña iglesia cada palabra pareció dirigida a ellos. Silas sintió las miradas clavadas en su nuca. Elara mantuvo la cabeza alta, pero él pudo ver el ligero temblor en sus manos. Se dio cuenta de que su rancho aislado no era una fortaleza. Los susurros y el juicio de la comunidad podían cruzar sus vallas tan fácilmente como el viento. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Lily enfermó. Empezó con una tos, que pronto se convirtió en una fiebre que la hacía delirar. Para Silas, fue como revivir la peor pesadilla de su vida. El recuerdo de la impotencia que sintió mientras Marta se consumía lo paralizó de terror. Fue Elara quien tomó el control. Con una calma y una eficiencia que lo asombraron, le aplicó paños fríos, le preparó caldos y no se separó de su lado en toda la noche. Silas la observaba desde el umbral de la puerta, viendo cómo esta extraña cuidaba de su hija con una devoción que parecía un derecho ganado, no un deber impuesto. A la mañana siguiente, la fiebre de Lily había bajado. Estaba débil, pero a salvo. Silas encontró a Elara en la cocina, pálida y agotada, pero con una expresión de inmenso alivio. La gratitud que sintió fue tan abrumadora que casi derribó todas sus defensas. Era ahora o nunca. Se acercó a ella, dispuesto a contarle todo, a suplicarle que se quedara a pesar de su engaño. Pero al ver la fragilidad en sus ojos, el miedo volvió a atenazarlo.
La verdad no solo lo expondría a él, sino también a ella y a Lily, a la ira de un hombre como Thorne. Y una vez más, el silencio ganó la batalla. La decisión, sin embargo, le fue arrebatada de las manos. Unos días después, el conductor de la diligencia le entregó una carta. No era para él. El sobre, de un blanco impecable, llevaba claramente el nombre de Jedediah. Thorne, con una nota que indicaba que se entregara en el rancho de los Sauces Llorones para su recogida. El remitente era la misma agencia matrimonial de Boston. Silas no necesitó abrirla para saber lo que decía. Era una consulta, una pregunta sobre el paquete que Thorne esperaba. La prueba física de su mentira, el plazo final de su engaño, estaba ahora en sus manos. El tiempo se había agotado. De pie en el granero, con la carta en la mano, Silas sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Los rayos de sol que se colaban por las rendijas de la madera iluminaban el polvo en suspensión, cada partícula un testigo silencioso de su encrucijada. Podía quemar la carta, comprar un poco más de tiempo y hundirse más en la mentira. O podía enfrentar la tormenta que se avecinaba. Desde la casa le llegó el sonido claro y feliz de la risa de Lily, una música que Elara había devuelto a su vida. En ese instante supo que ya no había escapatoria. La elección que había estado evitando durante semanas tenía que ser tomada, y de ella dependía el futuro de las dos personas que, sin darse cuenta, se habían convertido en su única razón para seguir viviendo. La carta en la mano de Silas no se sentía como papel, sino como una piedra de afilar. Con cada segundo que pasaba, su borde se volvía más cortante, amenazando con seccionar el frágil tejido de la vida que se había reconstruido en su rancho. Se quedó en el granero, el olor a heno seco y a cuero viejo llenando sus pulmones. Un aroma que siempre le había traído paz, pero que ahora olía a encierro. La luz del sol entraba a través de las tablillas, dibujando barras doradas en el aire polvoriento, como los barrotes de una celda que él mismo había construido. Podía quemar la carta, reducirla a cenizas, y que el viento de Texas se llevara el secreto. Podía comprarse más tiempo, más días de esta paz prestada, pero sabía, con la certeza amarga de un hombre que ha visto demasiados finales, que el tiempo comprado con una mentira siempre cobra intereses demasiado altos. El fuego era una solución fácil, una cobardía que lo dejaría aún más solo de lo que estaba antes de que ella llegara. El conflicto rugía dentro de él, una tormenta silenciosa más violenta que cualquiera que hubiera azotado sus tierras. Una parte de él, la parte egoísta y herida, quería aferrarse a Elara con la desesperación de un hombre que se ahoga. Ella y Lily eran el único calor que le quedaba en un mundo que se había vuelto frío y gris. La risa de su hija, un sonido que creía perdido para siempre, había vuelto a llenar los rincones de la casa. El aroma del pan recién horneado había ahuyentado el olor a rancio de la pena. Perder eso era como enfrentarse a una segunda muerte, una que quizás no podría sobrevivir. Pero otra parte, la parte del hombre honorable que su padre le había enseñado a ser, la parte que Marta había amado, le gritaba que esta farsa era una deshonra. Estaba usando la felicidad de su hija como escudo y la ignorancia de Elara como una cadena. La verdad era un riesgo, pero la mentira era una condena segura. Salió del granero y se quedó mirando la casa. La lámpara de aceite ya estaba encendida en la ventana de la cocina. Un pequeño faro de calidez contra el crepúsculo que empezaba a teñir el cielo de violeta y naranja. Pudo ver la silueta de Elara moviéndose dentro, preparando la cena. A su lado, una sombra más pequeña, la de Lily, que la seguía como un polluelo a su madre. Verlas juntas, en esa escena de tranquila
domesticidad le provocó un dolor agudo en el pecho. Era un cuadro perfecto, una pintura de la vida que siempre había anhelado y que ahora se sentía como un fraude. Cada gesto de amabilidad de Elara, cada sonrisa que le dedicaba a Lily, estaba basada en un engaño. Él no era el hombre al que ella había venido a buscar, y este rancho no era el destino que ella había elegido. Era un ladrón, y lo que había robado no era solo una novia por correspondencia, sino la oportunidad de una mujer de elegir su propio camino. Fue entonces cuando la vio. Elara estaba en el porche, sentada en la mecedora que él había reparado. Lily estaba a sus pies y Elara le estaba enseñando a leer con un libro viejo que había traído en su baúl. La cabeza rubia de la niña estaba apoyada en la rodilla de Elara, y sus pequeños dedos seguían las palabras mientras la voz suave de Elara las pronunciaba. No había nada extraordinario en la escena, y sin embargo, para Silas, lo fue todo. Era la imagen de la confianza, de la entrega, de un vínculo forjado en la pureza de la inocencia de una niña y la bondad de una mujer. Y él estaba de pie en la oscuridad, manchando esa pureza con su silencio. Se dio cuenta de que proteger a Elara de Jedediah Thorne con una mentira era una forma de desprecio. Era asumir que ella no era lo suficientemente fuerte para conocer la verdad y tomar sus propias decisiones. Y Elara Vance era muchas cosas, pero no era débil. Una calma fría y decidida se apoderó de él. El debate había terminado. Ya no había opciones que sopesar, ni caminos que evitar. Solo había una cosa que hacer, la única cosa que un hombre decente podía hacer. No importaba si la perdía, no importaba si Thorne venía a reclamar lo que creía suyo. No importaba si el pueblo lo señalaba para siempre. Lo único que importaba era devolverle a Elara su dignidad, la que él le había quitado en el momento en que decidió callar. Su honor no valía nada si se construía sobre el engaño de una mujer inocente. Caminó hacia la casa y sus pasos, que hasta entonces habían sido pesados por la duda, ahora eran firmes. Cada pisada sobre la tierra seca era una afirmación, una promesa silenciosa de que la verdad, por muy dolorosa que fuera, iba a ser dicha. La noche estaba cayendo, pero por primera vez en semanas, Silas sintió que caminaba hacia la luz. Entró en la casa sin hacer ruido. Elara levantó la vista del libro, una pequeña sonrisa formándose en sus labios al verlo, pero se desvaneció al instante al ver la expresión de su rostro. La atmósfera en la pequeña habitación cambió, se cargó de una electricidad que hizo que hasta Lily se quedara quieta, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. Silas no dijo nada al principio. Se quitó el sombrero, un gesto habitual, pero esta vez lo hizo con una lentitud deliberada, como si cada movimiento estuviera cargado de significado. Pasó junto a ellas y dejó el sombrero en la repisa de la chimenea. Luego se giró, la carta de la agencia matrimonial todavía en su mano, ahora arrugada por la fuerza con la que la había estado apretando. Se acercó a la mesa de madera donde ellas estaban sentadas, y el mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio iluminado por la lámpara de aceite. «Elara», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «He sido un cobarde y un mentiroso». Las palabras cayeron en el silencio de la habitación con el peso de piedras. No hubo preámbulos ni excusas, solo la cruda y fea verdad. Vio la confusión en los ojos de ella, una herida que empezaba a abrirse antes incluso de entender la causa. Le contó todo desde el principio. Le habló de la carta manchada, de su irritación inicial, de la revelación que tuvo al escuchar que Jedediah Thorne era el verdadero destinatario. Le confesó cómo las palabras de Lily lo habían hecho dudar, y cómo verla a ella devolverle la vida a su hogar y a su hija lo había llevado a tomar la decisión egoísta de ocultarle la verdad. Su voz no flaqueó. Se obligó a mirarla, a
los ojos mientras desnudaba su propia alma, mostrando la parte más vergonzosa de sí mismo. Le habló de Thorn, no con chismes de pueblo, sino con la seriedad de un hombre que advierte de un peligro real. Le describió su crueldad, su reputación de tratar a las personas como posesiones, la forma en que su riqueza le permitía estar por encima de la ley y de la decencia. No lo hizo para justificar su mentira, sino para que ella entendiera la naturaleza del hombre al que el destino o un error de correspondencia la había atado. Quería que tuviera todas las piezas del rompecabezas, que viera el cuadro completo de la situación en la que él, por su silencio, la había metido. Era una confesión, pero también era una advertencia. Estaba armándola con la verdad, el único escudo que podía ofrecerle ahora. La había protegido con una mentira, y ahora tenía que protegerla de esa misma mentira. Finalmente, con un gesto que le costó más que cualquier trabajo físico que hubiera hecho en su vida, extendió la mano y dejó la nueva carta de la agencia sobre la mesa justo al lado del libro de cuentos. La colocó suavemente, como si fuera un objeto frágil y peligroso a la vez. «Esto llegó hoy», dijo en voz baja. «Es para él, pero lo enviaron aquí. Supongo que preguntan por ti». Al poner la carta sobre la mesa, sintió como si estuviera poniendo también su propio corazón. Le estaba entregando el poder, la decisión, el control sobre su vida y, por extensión, sobre la de él. Ya no había más secretos. La casa que momentos antes había sido un refugio de paz, ahora era la escena de una revelación que lo cambiaría todo para siempre. El ara no se movió. Su mirada bajó de los ojos de Silas a la carta que yacía sobre la mesa. No la tocó. Se quedó mirando el sobre blanco, con el nombre de Jedediah Thorn, escrito en una caligrafía elegante, como si fuera una serpiente enroscada en mitad de su frágil mundo. El color había desaparecido de su rostro, dejándola con la palidez de la porcelana. Sus manos, que habían estado descansando sobre el libro abierto, se cerraron en dos puños apretados sobre su regazo. No lloró, no gritó, no lo acusó. Su reacción fue mucho peor que eso. Un silencio absoluto, un vacío tan profundo que pareció absorber todo el sonido de la habitación. Era el silencio del shock, de la traición, de un corazón que se da cuenta de que el suelo firme sobre el que creía estar caminando era en realidad una fina capa de hielo a punto de romperse. Silas esperó su veredicto. Podía soportar sus gritos, sus reproches, incluso su odio. Lo que no podía soportar era ese silencio devastador. En los ojos de ella vio cómo la confianza que habían construido ladrillo a ladrillo, con gestos y miradas, se derrumbaba en un instante. Para ella, él ya no era el hombre que la había acogido, el padre que amaba a su hija, el compañero silencioso de trabajo. Ahora era su carcelero, un hombre que había jugado con su destino por razones que ella apenas podía empezar a comprender. La pequeña Lily, sintiendo la terrible tensión, se deslizó del suelo y se aferró a la falda de Elara, buscando protección en la única constante que le quedaba, sin entender que el mundo de esa mujer también se estaba desmoronando. Finalmente, Elara levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de una calma serena, ahora eran un mar tormentoso de emociones. Dolor, miedo y una furia herida que ardía en lo más profundo. No le habló a él. Su mirada se desvió hacia la ventana abierta, hacia la oscuridad de la noche de Texas, como si buscara una ruta de escape, un lugar a donde huir, pero ambos sabían que no había ningún lugar. Estaba atrapada entre un mentiroso y un monstruo, en una tierra extraña, con el juicio de un pueblo sobre sus hombros y el corazón de una niña en sus manos. La revelación no la había liberado, la había aprisionado de una forma nueva y mucho más cruel.
Silas había esperado que al decir la verdad sentiría algún tipo de alivio, la ligereza de una carga que se quita. Pero no sintió nada de eso. Solo sintió el peso aplastante de las consecuencias. Había roto algo irreparable, no solo la confianza de Elara, sino la posibilidad de un futuro que apenas se había atrevido a imaginar. Vio en su rostro la soledad que él conocía tan bien, la soledad de quien se da cuenta de que, al final, está completamente solo en el mundo. Había querido salvarla de un destino cruel, pero en el proceso le había infligido una herida que quizás nunca sanaría. Había actuado, había tomado una decisión, pero el resultado era una devastación silenciosa que llenaba cada rincón de la pequeña casa de madera. Elara por fin movió la mano. Lentamente, como si temiera que el papel la quemara, extendió los dedos y rozó el borde de la carta. No la recogió, solo la tocó, un gesto que parecía confirmar que todo era real. Luego, retiró la mano y la posó sobre la cabeza de Lily, acariciando su cabello en un movimiento protector y casi inconsciente. Su mirada volvió a encontrarse con la de Silas, y por primera vez, él vio más allá de la herida. Vio la misma resiliencia de acero que la había llevado a cruzar medio país sola, la misma fuerza que le había permitido entrar en su casa y ponerla en orden. La había subestimado, no sabía qué haría, pero supo en ese instante que Elara Vance no se quebraría. Se doblaría, sí, pero no se rompería. «¿Qué esperas que haga ahora, Silas?», preguntó ella, y su voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como el filo de una navaja. No, era una pregunta que buscara consejo. Era un desafío. Era una demanda de que él reconociera la magnitud del desastre que había creado. Lo estaba obligando a enfrentarse no solo a su mentira, sino a la responsabilidad de lo que vendría después. Él no tenía una respuesta para ella, solo podía estar allí, de pie, aceptando el juicio de sus ojos, sabiendo que había hecho lo correcto al confesar, pero que lo correcto a veces llega demasiado tarde y con un costo demasiado alto. La elección decisiva había sido suya, pero ahora el futuro de todos ellos estaba en las manos de la mujer a la que había engañado. El péndulo del viejo reloj de la repisa marcaba los segundos, cada tic-tac un martillazo en el silencio tenso. Silas no apartó la mirada, sostuvo la de ella, aceptando su ira, su dolor, su desprecio, era su penitencia. «No espero nada», respondió con una honestidad brutal. «Solo te di la verdad. Lo que hagas con ella es tu decisión. Eres libre». Pero la palabra libre sonó hueca en esa habitación, una burla cruel dadas las circunstancias. Libre para irre a dónde, libre para enfrentarse a Thorn sola, libre para volver a la nada de la que había venido. La verdad la había liberado de una mentira solo para encerrarla en una jaula de opciones imposibles. Y así se quedaron los tres, en el corazón de una tormenta que acababa de desatarse, sin saber si el amanecer traería la ruina o una forma de salvación que ninguno podía prever. El silencio que siguió a la confesión de Silas fue más profundo que el pozo seco del rancho. No era un silencio vacío, sino uno lleno de escombros, los restos de la confianza que se había hecho añicos. Elara permanecía inmóvil, su rostro una máscara de calma traicionada, mientras Lily, sintiendo la fractura en el aire, se escondía más profundamente en los pliegues de su falda. Silas no se movió del centro de la habitación, de pie bajo el peso de su propia verdad, sin ofrecer excusas ni buscar perdón. Aceptó su juicio en la quietud, sabiendo que cualquier palabra que dijera ahora sería inútil. El único sonido era el crepitar del fuego en la estufa y el tic-tac del reloj, cada segundo una gota de plomo cayendo en un océano de dolor. Él había esperado una explosión, gritos, lágrimas.
En cambio, recibió este vacío helado que era infinitamente peor, porque era el sonido de un final, el eco de una puerta cerrándose en su alma. Después de lo que pareció una eternidad, el ara se movió. No lo miró. Con una lentitud deliberada, se desenredó suavemente de Lily y se arrodilló frente a la niña. «Es hora de dormir, pequeña», le susurró, y su voz, aunque tensa, no tembló. Era la voz de una mujer que se negaba a derrumbarse, al menos no frente a una niña que ya había visto demasiadas ruinas. Tomó la pequeña mano de Lily y la guió hacia el dormitorio. Su espalda recta y digna era una muralla contra la mirada de Silas. Él se quedó solo en la cocina, escuchando los susurros apagados, el sonido de la niña siendo arropada en la cama, una nana tarareada en voz baja. Cada gesto de normalidad era un cuchillo en su corazón. Ella no estaba huyendo ni gritando, estaba cumpliendo con un deber, anclándose a la única inocencia que quedaba en esa casa, demostrándole a él, sin decir una palabra, que su mundo no se detendría por su engaño. Cuando el ara regresó, la habitación pareció encogerse. Caminó directamente hacia la mesa, sus ojos fijos en la carta ofensiva. Silas contuvo el aliento, esperando que la recogiera, la rompiera, se la arrojara a la cara. Pero ella hizo algo completamente inesperado. Con la punta de los dedos deslizó la carta hacia ella, la levantó y caminó hacia la estufa de leña. Abrió la pequeña puerta de hierro y el resplandor anaranjado del fuego iluminó su rostro, revelando la tormenta de emociones que había mantenido a raya, la herida, la furia, pero sobre todo una determinación de acero. Por un instante, Silas creyó que la arrojaría a las llamas, un final rápido y catártico para toda esa historia. Sería justo, sería lo que él merecía, pero ella no lo hizo. Sostuvo la carta frente al fuego como si estuviera sopesando no solo el papel, sino el destino de 3 personas. Con un movimiento tranquilo y decidido, cerró la puerta de la estufa. El fuego quedó contenido de nuevo. Luego se giró y caminó hacia la repisa de la chimenea. Allí, junto al viejo reloj de su padre y una fotografía descolorida de Marta, colocó la carta, de pie, intacta. No la escondió, pero tampoco la destruyó. La dejó a la vista de todos, un monumento silencioso a la verdad que ahora vivía entre ellos. Era un acto de poder asombroso, no era un perdón ni una condena, era una declaración. La mentira había salido a la luz y ahora formaría parte de su historia, pero no sería el final de ella. Se giró hacia él y por primera vez desde la confesión sus miradas se encontraron. «Mañana», dijo ella, su voz clara y firme, «hay que remendar la cerca del corral norte y Lily necesita que le cosa un vestido nuevo». Silas sintió que el aire volvía a sus pulmones en una bocanada dolorosa. Entendió. No lo estaba perdonando, no todavía. Estaba eligiendo. No eligió a Thorn, ni la soledad del camino. Eligió la vida que habían empezado a construir, pero esta vez con los ojos abiertos, sin ilusiones. Eligió el trabajo, la rutina, el cuidado de la niña. Eligió quedarse, no por él, sino a pesar de él. La carta en la repisa no era una amenaza, era un recordatorio. Su hogar estaría construido sobre la verdad, por muy fea que fuera. No hubo un abrazo, ni una promesa de un futuro feliz. Solo hubo el reconocimiento silencioso de 2 personas rotas que decidían seguir adelante, juntas, no porque fuera fácil, sino porque en esa tierra dura y solitaria, a veces, la única forma de sobrevivir es elegir plantar un comienzo en medio de las cenizas.